Ella te estaba contando algo difícil. No sé qué era exactamente. Tal vez una situación en el trabajo que la tenía agotada. Tal vez algo con su familia que arrastraba desde hace tiempo. El caso es que estaba hablando y tú la estabas escuchando, y en algún punto de esa conversación, antes de que ella terminara, antes de que hubiera un silencio real, ya estabas pensando en qué decirle. No porque fuera una emergencia, no porque te lo pidiera, sino porque algo dentro de ti no podía quedarse quieto. Y cuando hablaste, lo hiciste con buena intención. Eso no lo dudes. Pero hubo un momento, muy breve, en que ella te miró de una forma que no supiste leer del todo. No era gratitud, tampoco era molestia clara. Era algo más parecido a una pequeña distancia, como si de repente estuviera más sola que antes de contártelo. Hola, bienvenido a la zona mental. Seguimos. Existe un comportamiento que casi todo el mundo ha tenido y que casi nadie ha visto con claridad. Se llama de muchas formas: ser empático, ser proactivo, ser un buen amigo. Pero hay versiones de ese comportamiento que no tienen nada que ver con la otra persona. Tienen que ver contigo, con lo que sientes tú cuando alguien que quieres está mal. Y lo interesante no es que sea algo malo. Lo interesante es que parece exactamente lo contrario de algo malo. Parece ayuda, parece amor, parece presencia, y por eso cuesta tanto verlo. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Empieza por una sensación física. Cuando alguien cercano a ti está sufriendo, hay algo en tu cuerpo que se activa. No es metáfora, es real. Tu sistema nervioso responde al dolor ajeno casi como si fuera propio. Las neuronas que se activan cuando tú sufres son muchas de las mismas que se activan cuando ves sufrir a alguien que te importa. Eso tiene un nombre técnico, pero lo que importa no es el nombre. Lo que importa es lo que esa sensación te hace querer hacer. Te hace querer que pare. No el sufrimiento de ellos en abstracto, el tuyo. La incomodidad que sientes tú en ese momento, sentado enfrente de alguien que está llorando, o que está angustiado, o que no encuentra salida. Esa tensión interna necesita resolución, y la forma más rápida de resolverla es hacer algo, ofrecer algo, decir algo que cambie el tono de la conversación. Y aquí está el primer giro que la mayoría no ve. Lo que parece una respuesta al dolor de la otra persona es, en muchos casos, una respuesta al tuyo. Piénsalo así. Un amigo te dice que está pasando por algo muy duro con su pareja, que no sabe si van a seguir juntos, que se siente perdido, y tú, casi de forma automática, empiezas a analizar la situación. Le preguntas qué pasó exactamente. Le señalas cosas que quizás no está viendo. Le das perspectiva. Le dices que esto también va a pasar. ¿Para qué sirve todo eso? Sirve para que la conversación tenga un destino, para que haya movimiento, para que el peso que sientes tú en ese momento, ese peso que viene de verlo así, encuentre algún lugar a donde ir. Pero él no te pidió análisis, no te pidió perspectiva, te estaba contando algo, solo eso. Y hay una diferencia enorme entre contar algo y pedir soluciones. Una diferencia que tendemos a colapsar porque tolerar el dolor de alguien sin hacer nada se siente, desde adentro, como abandono, como pasividad, como no estar ahí de verdad. Eso es lo que nadie dice en voz alta. Que quedarse quieto cuando alguien sufre requiere una tolerancia que no todos tienen entrenada. Y cuando esa tolerancia no existe, el movimiento que parece ayuda es en realidad una salida de emergencia para uno mismo. Ahora viene la parte que incomoda más. Las personas que más rápido ofrecen soluciones, consejos y perspectiva no son las más distantes emocionalmente. Suelen ser las más involucradas, las que más quieren. Las que tienen una capacidad de empatía genuina, pero que, precisamente por eso, sienten el dolor ajeno con demasiada intensidad como para dejarlo estar. Hay algo casi paradójico ahí. Cuanto más te importa a alguien, más difícil puede ser simplemente acompañarlo sin intervenir. Porque verlo mal duele demasiado, y ese dolor busca una salida que se disfrace de generosidad. Una persona que esto la reconoce por primera vez suele sentir dos cosas al mismo tiempo. Algo parecido a alivio,
porque finalmente entiende por qué sus intentos de ayudar a veces generan más distancia, y algo parecido a vergüenza, porque se da cuenta de que no era tan desinteresada como creía. Pero la vergüenza no es el punto. El punto es entender qué estaba pasando realmente. Hay un concepto que en psicología se llama tolerancia a la angustia. Es la capacidad de estar en contacto con emociones difíciles, las propias o las ajenas, sin necesitar resolverlas de inmediato. Y es una capacidad que varía mucho de persona a persona y que tiene mucho que ver con cómo aprendiste a relacionarte con el malestar desde pequeño. Si creciste en un entorno donde las emociones difíciles se resolvían rápido, donde llorar duraba poco antes de que alguien llegara con una solución o una distracción, donde el silencio incómodo se llenaba enseguida, es probable que tu sistema nervioso aprendió que el malestar no se tolera, se soluciona, y ese aprendizaje no se queda solo en ti. Lo aplicas también cuando estás con otros, no porque seas poco empático, sino porque esa es la única forma que conoces de relacionarte con el dolor. Y entonces pasa algo curioso. La persona que está frente a ti, la que está angustiada, la que te está contando algo difícil, en algún punto deja de ser el centro de la conversación, sin que nadie lo decida, sin que tú lo notes. La conversación empieza a girar alrededor de lo que tú puedes hacer, de lo que tú ves, de lo que tú crees que le ayudaría. Y ella, sin poder explicar bien por qué, empieza a sentir que tiene que gestionar tu incomodidad, además de la suya. Eso es lo que produce esa pequeña distancia que a veces ves en los ojos de alguien después de que intentaste ayudarlo. No es ingratitud, es cansancio. El cansancio de haber querido solo ser escuchada y haber terminado consolando al que escuchaba. Aquí es donde el video podría volverse incómodo para algunos, porque es fácil leer todo esto y pensar en alguien que lo hace. En una madre que convierte cada problema tuyo en una oportunidad para intervenir. En un amigo que nunca puede quedarse callado. En una pareja que siempre tiene algo que decir antes de que termines de hablar. Pero la pregunta más útil no es quién lo hace, es cuándo lo haces tú. Porque casi todo el mundo, en ciertos vínculos, con ciertos temas, tiene ese momento en que la incomodidad de ver al otro mal supera la capacidad de simplemente acompañar. Y en ese momento, sin buscarlo, sin quererlo, el foco cambia. Deja de ser sobre ellos y empieza a ser sobre ti. Lo que hace que esto sea tan difícil de ver es que la intención es real. No hay engaño, no hay manipulación consciente. Hay genuino cariño mezclado con una necesidad que no se nombra. Y esa mezcla produce algo que desde afuera parece ayuda y desde adentro, para quien lo recibe, a veces se siente como presión. Porque recibir consejos que no pediste no es neutral. Tiene un mensaje implícito. El mensaje es que tu forma de estar en esto no es suficiente, que hay algo que no estás viendo, que deberías estar procesando esto de otra manera. Todo eso sin que nadie lo diga, solo con la estructura de la conversación. Y la persona que sufre, que ya tiene suficiente con lo suyo, absorbe ese mensaje y a veces empieza a protegerse. Cuenta menos, filtra lo que dice, aprende con quién puede abrirse de verdad y con quién tiene que estar lista para recibir soluciones. Ese proceso de selección es silencioso y muchas veces las personas que quedan fuera no saben por qué. Solo sienten que algo cambió, que el otro se alejó un poco, que ya no les cuenta las cosas como antes. Y si les preguntaras qué pasó, probablemente no sabrían explicarlo con palabras. Porque lo que pasó no fue un evento, fue un patrón que se repitió suficientes veces hasta que el otro aprendió a anticiparlo. Hay una imagen que me parece útil para entender esto. Imagina que alguien está cargando algo pesado y tú, al verlo, te acercas y empiezas a reorganizar cómo lo lleva, a sugerirle que lo apoye de otra forma, a decirle que hay un camino más corto. Y mientras haces todo eso, él sigue cargando el peso, solo que ahora también tiene que prestarte atención a ti. Lo que él necesitaba tal vez era solo que alguien caminara a su lado en silencio, o que le preguntara cómo se siente, o simplemente que lo mirara como si fuera capaz de seguir. El acompañamiento real
El que de verdad sostiene, muchas veces no hace nada visible, no produce nada, no resuelve nada, y por eso es tan difícil de reconocer como algo valioso. Porque vivimos en una cultura donde el valor de una acción se mide por su efecto visible, y quedarse quieto mientras alguien sufre no parece producir ningún efecto. Pero produce uno. Produce la sensación de no estar solo, que es, en muchos momentos, lo único que alguien necesita. La próxima vez que alguien que quieres esté mal y sientas ese impulso de hacer algo, de decir algo, de resolver algo, quédate un momento con esa sensación antes de actuar. No para suprimirla, solo para mirarla. Pregúntate si lo que estás a punto de ofrecer lo estás ofreciendo porque ellos lo necesitan o porque tú no puedes sostenerte en ese silencio un poco más. No hay respuesta correcta. A veces las dos cosas son verdad al mismo tiempo, pero la pregunta cambia algo. Cambia desde donde hablas, y eso, aunque no lo note nadie más, lo cambia casi todo. Si algo de esto resonó contigo, dale like, que eso nos dice que vamos por buen camino. Compártelo con alguien que también se hace demasiadas preguntas y suscríbete a La Zona Mental, porque aquí siempre hay algo nuevo que entender sobre ti mismo. Título: ¿Cuándo ayudar a alguien es en realidad no soportar verlo mal? Situación real. Tu pareja o amigo está angustiado y tú no puedes quedarte quieto sin ofrecer soluciones, consejos o perspectiva. Ellos no pidieron nada de eso. Emoción que activa. Reconocimiento incómodo. El espectador se da cuenta de que ser buena persona a veces es gestionar su propia incomodidad. Ángulo diferenciador. Invierte la narrativa. El que ayuda es quien tiene el problema, no el que sufre. Viralidad estimada, alto. Genera discusión en comentarios porque toca las relaciones más cercanas. Eres guionista de La Zona Mental, un canal de YouTube sobre psicología y comportamiento humano. El canal no da consejos, no motiva, no sermonea, revela patrones que las personas reconocen en sí mismas y que nunca habían visto explicados con tanta claridad. Escribe un guión narrativo de entre 9 y 10 minutos, 2000 palabras para el video titulado. Título aquí. El texto debe estar optimizado para voz sintética en YouTube. Frases de longitud variable, ritmo natural, sin signos que interrumpan la lectura en voz alta. Objetivo: que el espectador llegue al final sintiendo que aprendió algo sobre sí mismo que no sabía que necesitaba entender. No que aprendió psicología, que se entendió a él mismo. Estructura obligatoria. Apertura sin introducción. Empieza directamente en escena. Una situación concreta, cotidiana, específica. Algo que el espectador haya vivido o visto vivir. Sin presentar el canal, sin decir de qué va el video, solo la escena. Que en 20 segundos el espectador ya esté dentro. Saludo. Después del hook, un saludo breve y natural, sin euforia, sin bienvenidos a este increíble video. Algo cercano, como si continuara una conversación que ya empezó. Instalación del tema. Nombra el comportamiento que se va a analizar. Explica por qué la mayoría lo malinterpreta o lo ignora. Genera la promesa implícita. Al final de esto, vas a ver algo que no podrás no ver. Desarrollo en 4 o 5 bloques, sin títulos ni encabezados visibles. El texto fluye como narración continua. Cada bloque debe tener el origen del comportamiento, psicológico, evolutivo o social. Nunca los tres juntos. Un ejemplo cotidiano tan específico que parezca sacado de la vida del espectador. ¿Cómo lo vive la persona por dentro sin entender qué le pasa? ¿Qué revela ese comportamiento sobre algo más profundo? Una pequeña tensión o giro que lleve al siguiente bloque. Reglas del desarrollo. No repitas la misma idea con otras palabras. Cada bloque debe revelar algo nuevo, no ampliar lo anterior. El ritmo debe alternar entre explicación y escena concreta. Evita párrafos de más de 4 líneas seguidas,
sin ancla emocional o situacional. Profundización. En la segunda mitad del video aumenta la intensidad reflexiva de forma gradual. El espectador debe sentir que está llegando a algo que importa. No lo fuerce, que ocurra solo con la acumulación de lo anterior. Cierre, no des consejos. No resumas lo aprendido. Termina con una pregunta o una imagen mental que se quede. Algo que el espectador pueda seguir pensando después de cerrar el video. El mejor cierre es el que hace que alguien quiera enviárselo a otra persona. Despedida. Breve, natural, coherente con el tono de todo el guión. Cierra siempre con esta frase exacta. Si algo de esto resonó contigo, dale like, que eso nos dice que vamos por buen camino. Compártelo con alguien que también se hace demasiadas preguntas y suscríbete a La Zona Mental, porque aquí siempre hay algo nuevo que entender sobre ti mismo. Que no suene a script de despedida. Que suene a que la misma persona que narró el video se está despidiendo. Reglas generales. 0 listas visibles. 0 bullet points. 0 numeraciones. 0 tono académico o clínico. 0 frases vacías como a lo largo de la historia o los expertos coinciden en. 0 consejos directos del tipo deberías o te recomiendo. Coherencia lógica total. Cada bloque debe construir sobre el anterior. El narrador no es un experto que explica. Es alguien que también lo vivió y ahora lo entiende. El texto debe sentirse como un mini documental narrado desde adentro, no desde afuera. Mostrar más 14 de marzo. Elaboración de guiones originales orquestados con un enfoque narrativo distintivo. Elaboración de guiones originales orquestados con un enfoque narrativo distintivo. Cuando ayudar a alguien es en realidad no soportar verlo mal. Son las 10 de la noche. Tu pareja llega a casa con esa cara. Tú sabes cuál es esa cara. Se sienta, suspira y empieza a contarte algo que pasó. No sé si es el trabajo, o algo con su mamá, o una conversación que salió mal con alguien. El detalle no importa. Lo que importa es lo que pasa en ti mientras ella habla. Porque mientras ella habla, tú ya estás en otro lugar. Ya estás construyendo algo. Una respuesta. Una pregunta que reencuadre todo. Una perspectiva que ella no está viendo. Y en algún punto, antes de que haya terminado, ya estás hablando. Con buena intención, con genuino cariño, pero hablando. Y ella te escucha y asiente y dice que sí, que tienes razón. Y la conversación termina y todo parece estar bien. Pero esa noche, en algún momento, sientes que algo quedó sin cerrar. No sabes qué, solo que algo. Bienvenido a La Zona Mental. Sigamos. Lo que acabas de ver no es un problema de comunicación. No es falta de empatía. Es algo más específico y más difícil de aceptar. Es el momento en que tu necesidad de que el otro esté bien se vuelve más urgente que la necesidad del otro de estar mal por un rato. Y eso tiene un nombre, pero el nombre no importa tanto como lo que produce. Porque lo que produce es curioso. La persona que sufre termina la conversación sintiéndose menos acompañada que antes de empezarla. Y la persona que ayudó termina sin saber por qué siente que algo no funcionó. Los dos salen con la misma sensación de distancia. Y ninguno de los dos entiende de dónde vino. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y te aviso desde ya, no es cómodo. Pero una vez que lo ves en todas partes. El malestar ajeno activa algo en el cuerpo antes de activarlo en la mente. Esto no es poético, es fisiológico. Cuando alguien que te importa está angustiado, tu sistema nervioso lo registra como una señal de amenaza, no una amenaza física, una amenaza al equilibrio, a la sensación de que todo está bien en tu mundo cercano. Y el cuerpo, ante una amenaza, quiere hacer algo, moverse, actuar, resolver. El problema es que esa respuesta está diseñada para emergencias reales, para cuando alguien se cae y hay que levantarlo, para cuando hay peligro y hay que proteger. No está diseñada para sentarse a acompañar a alguien que necesita procesar algo lentamente, en silencio, sin que nadie lo apure. Entonces, el cuerpo empuja,
y la mente obedece, y lo que sale de ahí se llama consejo, o perspectiva, o solución, pero su origen no es la necesidad del otro. Su origen es tu propio sistema nervioso queriendo recuperar la calma. Eso no te hace mala persona, te hace humano, pero cambia completamente la naturaleza de lo que está pasando en esa conversación. Hay una persona que conozco, no voy a dar detalles, que tiene fama de ser el amigo que siempre sabe qué decir, el que llamas cuando algo se rompe, el que aparece con las palabras exactas, y durante años creyó que eso era un don, algo que le salía naturalmente, una forma de querer a la gente, hasta que un día alguien le dijo algo muy simple. Le dijo que a veces lo llamaba no para que le dijera nada, solo para contarle, y que había dejado de hacerlo porque sabía que él iba a tener algo que decir antes de que terminara. Esa frase lo dejó parado, porque no entendía cómo algo que hacía con tanto cariño podía producir ese efecto, cómo el mismo comportamiento que para él significaba estar presente, para el otro significaba no poder estarlo del todo. Y la respuesta, cuando la encontró, fue incómoda, porque tenía que ver con él, no con su amigo. Existe una diferencia enorme entre tolerar el malestar de alguien y acompañarlo. Tolerar implica aguantarlo, implica que estás en contacto con algo que preferirías que no existiera, y lo soportas porque quieres a esa persona. Acompañar es otra cosa. Acompañar es estar presente sin necesitar que cambie nada. Y la capacidad de acompañar de verdad tiene mucho que ver con qué tan bien aprendiste, en algún momento de tu vida, a estar con tu propio malestar sin necesitar resolverlo de inmediato. Si creciste en un entorno donde el dolor se tapaba rápido, donde el llanto se cortaba con ya, donde los problemas se convertían en planes de acción antes de que alguien terminara de sentirlos, entonces aprendiste que el malestar es un estado provisional que hay que salir de cuanto antes. Y ese aprendizaje no se queda solo en ti, lo exportas, lo usas también cuando estás con otros, no porque quieras apurarlos, sino porque es literalmente la única forma que conoces de relacionarte con el dolor. Y aquí viene algo que vale la pena sostener un momento, porque es fácil de pasar por alto. Las personas con mayor capacidad de empatía, las que sienten con más intensidad lo que sienten los otros, son muchas veces las que tienen más dificultad para acompañar sin intervenir, precisamente porque sienten demasiado, porque el dolor del otro les duele de verdad, y ese dolor propio necesita salida. Entonces la intervención, el consejo, la perspectiva, no es frialdad, es casi lo contrario, es demasiado calor que no encuentra dónde ir. Lo que esto produce en la otra persona es algo que no siempre se puede poner en palabras en el momento, pero se siente como una especie de cambio de turno que no pediste. Estabas hablando de lo tuyo y de repente la conversación tiene una dirección que no elegiste. Hay algo que tienes que procesar, que es lo que el otro te está dando, además de lo que ya estabas procesando. Y si eso pasa suficientes veces con la misma persona, empieza a ocurrir algo silencioso. Empiezas a filtrar lo que le cuentas, no conscientemente. Solo te das cuenta de que hay cosas que no le dices, cosas que te guardas, no porque no confíes en esa persona, sino porque ya sabes lo que va a pasar si las dices. Y esa persona, el que siempre tiene algo que decir, a veces nota que el otro ya no le cuenta tanto y no entiende por qué. Siente que hizo algo mal, pero no sabe qué, y muchas veces lo interpreta como distancia del otro, como que algo cambió en la relación, cuando en realidad lo que cambió fue el otro aprendiendo a protegerse de una forma muy específica. Ese proceso es uno de los más solitarios que existen, porque ocurre entre dos personas que se quieren, sin que nadie lo busque, sin que nadie lo nombre. Ahora viene la parte que requiere un poco más de honestidad. Cuando alguien que quieres está mal y tú intervienes sin que te lo pidan, hay una narrativa interna que dice algo como: lo hago porque me importa, lo hago porque no puedo verlo así, lo hago porque soy así, porque me involucro, porque doy todo de mí. Y todo eso puede ser completamente verdad. Y al mismo tiempo puede ser una forma muy elegante de no ver que lo que en realidad no soportas es tu propia incomodidad. Esas dos cosas no se cancelan entre sí,
Puedes querer genuinamente a alguien y al mismo tiempo estar usando su malestar para gestionar el tuyo. No es una cosa o la otra, es las dos al mismo tiempo. Y esa simultaneidad es exactamente lo que hace tan difícil verlo. Porque si fuera solo egoísmo sería fácil de identificar. Pero cuando el egoísmo viene envuelto en cariño, cuando la necesidad propia lleva el disfraz de generosidad, entonces se vuelve casi invisible, para ti y para el otro. Hay un momento muy específico que, si lo recuerdas, puede decirte mucho. Es el momento justo después de ofrecer tu consejo, tu perspectiva, tu solución. El momento en que la conversación empieza a ir en esa dirección. Hay algo que se afloja en ti, una pequeña liberación de tensión, como si el peso que sentías en el pecho hubiera encontrado un lugar a donde ir. Eso exactamente, esa sensación de alivio. No es alivio porque el otro esté mejor. En muchos casos el otro no está mejor todavía. Es alivio porque tú dejaste de estar en contacto con algo que no podías sostener. Y no es un mal sentimiento. No significa que seas una mala persona. Significa que eres alguien que todavía está aprendiendo qué hacer con el dolor ajeno cuando cae en tu espacio. El acompañamiento real no produce ese alivio inmediato. El acompañamiento real a veces se siente incómodo hasta el final, porque implica quedarte en el malestar junto al otro sin resolver nada. Implica que la conversación puede terminar sin conclusión, sin plan, sin perspectiva nueva, solo con la sensación de que alguien estuvo ahí. Y eso, para algunas personas, se siente casi imposible. Se siente como no hacer nada, como fallar, como si tu presencia no valiera si no viene acompañada de algo concreto. Pero para quien lo recibe, esa presencia sin agenda es de las cosas más raras y más valiosas que existen, porque la mayoría de las personas en tu vida van a intentar ayudarte. Muy pocas van a poder simplemente estar. La pregunta que quiero dejarte no es qué deberías hacer la próxima vez. No va por ahí. La pregunta es esta. Piensa en alguien que quieres, alguien con quien tienes confianza, y piensa en la última vez que esa persona te contó algo difícil. ¿Recuerdas qué sentiste tú en ese momento mientras hablaba? No qué pensaste, qué sentiste, en el cuerpo, en el pecho, en la garganta. Y lo que hiciste después, lo que dijiste, la dirección que tomó esa conversación, ¿venía de ese lugar? No es una pregunta con respuesta correcta. Es una pregunta que, si la sostienes el tiempo suficiente, empieza a mostrarte algo. Si algo de esto resonó contigo, dale like, que eso nos dice que vamos por buen camino. Compártelo con alguien que también se hace demasiadas preguntas. Y suscríbete a La Zona Mental, porque aquí siempre hay algo nuevo que entender sobre ti mismo.